Entonces, hoy vamos a iniciar con cómo está constituida la ley, ¿no? Entonces, hay a unos estudiantes que les di el tema y después seguimos con la tarea, ¿listo? Buenas tardes, profe. Hola Luisa, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, señor. ¿Me ayudas mientras llega esta niña? Sí, profe, claro. ¿Listo? Listo. Entonces, como dijimos, el parcial quedó para el martes, ¿no? ¿Sí? Va a estar cortico porque hemos visto poquito tema, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Valentina, ¿cómo estás? No sé qué Bien, sigue profe. ahí. Entonces, yo mañana, yo le estoy dando de a 5 estudiantes, 4 o 5 estudiantes tema para la siguiente clase. Entonces, yo mismo les mando al WhatsApp personal el tema. Buenas tardes, ¿Listo? profe. Hola, Lina, ¿cómo estás? ¿Bien? Entonces, Bien, les sí, mando señor, gracias. al WhatsApp personal el temita y para exponerlo en la siguiente clase. ¿Ok? Profe, Dime. Ahí me estaba ayudando ¿de Luisa. qué estás hablando? ¿Qué exposición estás hablando? ¿Cómo? Lina, ¿qué estabas ¿Que diciendo, Lina? hablaste de una exposición? ¿O se entendí yo? ¿No? ¿Cómo es? Dime. Que te escuché hablando de una exposición, de que ibas a enviar un tema, a cada uno por interno, ¿no? ¿Me perdí? Sí, le estoy enviando a cada estudiante un tema a su WhatsApp personal, entonces ya tengo los 5 primeros. ¿Listo? Y yo mañana le envío a los siguientes 5. Bueno, Ah, ok, qué pena, profe. no, está bien. Está bien, bien. Listo, profe. Entonces Luisa me está ayudando en este momento, ya estamos 16. Entonces, ¿podemos empezar a llamar a lista o esperamos hasta las 6:10? Pues podemos llamar a lista y los que van llegando van reportándose. ¿Listo? Listo, profe. O si quieres, yo voy agregando aquí en silencio los que veo conectados, pues para que tú puedas ir hablando. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, está Blanca Ponte, ¿cierto? Sí. La que acaba de llegar. Está Karen Carrero. Sí. Está Barreto Luisa. Está Valentina Martínez. Está Ruiz Montaño Andrea. Sí, señora. Adriana González. Sí, presente. John Cristancho. Sí, señora. Felipe Rangel. Presente. Laura Natalia Olaya también está en clase. Milena Cruz. Presente. Jimena Valencia. Daniela Mejía. Tatiana Ojeda. Profe, si quieres puedes ir hablando, yo voy agregando aquí en silencio para que tú puedas seguir con la clase. Listo. Norma Karina ya llegó. Norma. Ya le di el ingreso, le acabé de dar ingreso. Norma Karina. Lina, ¿tú a mí me llamaste? Sí, pero no te preocupes que voy a agregar en silencio. Mientras los ya conectados, yo se veo acá la lista. Vale, gracias. Anoche, gracias Bien, a que profe. Norma es una persona que pone a leer y todo, entonces yo estaba
pasé al capítulo 2 y estaba dictando una pregunta y dije capítulo 2 y resulta que era el capítulo 1. Entonces, Norma Karina se dio cuenta de eso y gracias, esos son estudiantes que andan pilas en la jugada, ¿no? Porque hay veces uno, eso puede pasar también con las preguntas y cuando en algún momento, de pronto en el último examen, yo hago el examen y en la pregunta primera, la respuesta puede estar en la siguiente pregunta, ¿cierto? Entonces, a uno le toca ser muy analítico en todas las situaciones. ¿Listo? Entonces, Norma Karina, vamos a empezar para que nos dé el concepto de, vamos a hablar sobre las formas de la ley, ¿cierto? Norma Karina nos va a decir a qué se le denomina formación de la ley. Y después sigue. Profe, pues, Después sigue Laurita. ¿Listo? profe, pues yo lo que investigué, pues a No, qué se le denomina, Normita, casi no te formación escuchamos. de la ley, es que... Si quieres, pega el micrófono que casi no te escuchamos. Ahí, profe. Perfecto, ahí sí. Ya. Pues que, Juan, pues que me salió como que se dividía en 3 partes, que era la iniciativa, discusión del proyecto de ley, la segunda es la discusión del proyecto de ley y sanción del proyecto. Decía que en la elaboración del proyecto de ley. No, sí, pero el concepto general, vos tenés el concepto puntual. ¿A qué se le denomina formación de la ley o formulación? Pues, profe, lo que encontré así fue que decía que esa era la primera función del Congreso y por medio de esa se elaboraban las leyes, las interpretaban o las reformaban o en algunos casos las derogaban. Muy bien, ese pedacito así, vuélvelo y lo repites para que todos tomen nota. Repite ese pedacito, por favor. Entonces, se dice que es la primera función del O sea, Congreso. la formación de la ley se dice que es... La primera función del Congreso y por medio de ella elaboran las leyes, las interpretan, las reforman o en algunos casos las derogan. Muy bien, eso es. Muy bien, Norma. Ah, bueno, profe. Ese es, sencillamente. Pues esa pregunta usted la dejó ayer. No me acuerdo que usted haya hecho esa pregunta. ¿Qué dices, Kevin? ¿Usted dejó esa pregunta ayer? O sea, ¿a qué se le denomina formación de la ley? Repítelo por última vez, qué pena con vos, Norma. Profe, lo que dice Kevin es que esa pregunta no estaba entre las que No, usted no. dejó. No, esto es unas exposiciones que estoy dando individualmente a cada uno. A vos te tocará más adelantico, yo les mando al WhatsApp personal para que hagan la exposición. ¿Listo? Ah, bueno, ¿me la puedes repetir, Karina, por última vez, por favor? Claro, sí, ¿Listo? señor. Entonces, se le denomina formación de la ley formación de la ley. Se dice que es la primera función del Congreso. Y por medio de ella elabora las leyes, las interpreta, las reforma o en algunos casos las deroga. ¿Listo? Entonces, en segunda medida vamos a dar el concepto para determinar en qué consiste la iniciativa de un proyecto de ley. ¿En qué consiste la iniciativa de un proyecto de ley? Laurita.
Buenas noches, profe y compañeros. ¿Se me escuchan bien? Perfecto. Vale, pues lo que yo investigué sobre la iniciativa de un proyecto de ley, pues en sí también busqué el concepto de proyecto de ley para que pues tenerlo yo claro y mis compañeros también, entonces pues lo voy a leer. Y un proyecto de ley, en términos generales, es la propuesta de ley presentada ante el órgano legislativo, la forma, tramitación, aprobación o legitimación para presentar proyectos de ley eh, dependerá del ordenamiento jurídico de cada país o estado y en particular de lo dispuesto en su constitución. En ocasiones se utilizan denominaciones diversas para los proyectos en función del organismo del que emanan. También otro concepto que voy a dar es el de iniciativa legislativa. Se le denomina así a la potestad que constitucionalmente se atribuye a uno o más órganos de un estado o territorio para iniciar el procedimiento de trámite de forma válida, que no culmine en la aprobación, modificación o derogación de una ley. La iniciativa legislativa corresponde efectuarla al gobierno manifestada a través del proyecto de ley por el Congreso y el Senado y por último llevado a cabo por las cámaras de acuerdo con la Constitución y sus reglamentos. Entonces, pues los puntos yo lo dividí como en preguntas para pues así responder cómo es el proceso que se realiza en una iniciativa de proyecto de ley. Pero repetirnos el último concepto, por favor. El de iniciativa legislativa. Sí. Una iniciativa legislativa se le denomina así a la potestad que constitucionalmente se atribuye a uno o más órganos de un estado o territorio para iniciar el procedimiento de trámite de forma válida que no culmine en la aprobación, modificación o derogación de una ley. La iniciativa legislativa corresponde efectuarla al gobierno, manifestada a través del proyecto de ley por el Congreso y el Senado y por último llevada a cabo por las cámaras de acuerdo con la Constitución y sus reglamentos. Sí. ¿Sigue? Bueno, como ya les dije, pues yo lo dividí en preguntas, pues para tenerlo como más claro. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién puede presentar proyectos de ley? La respuesta es, la Constitución de 1991 señala que pueden presentar estas iniciativas, las iniciativas de proyecto de ley, los miembros del Congreso, el gobierno a través de sus ministros, los magistrados de las Cortes y el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Procurador. Asimismo, la Carta Política faculta a los ciudadanos que representen el 5% del censo electoral vigente para presentar un proyecto de ley o el 30% de los concejales o de los diputados del país. La anterior Constitución del año 1886 solo facultaba a los miembros del Congreso y al gobierno para presentar proyectos de ley. La otra pregunta es, ¿ante quién se presenta un proyecto de ley? Ya, espérate un segundito. Vale. O sea, lo tuyo era en qué consistía la iniciativa de un proyecto de ley. Como, sí, ¿en qué consistía? O pues yo lo tomé más como cómo se llevaba el proceso, ¿no? ¿Y qué más vas a decir? Pues tengo preguntas con las respuestas. No sé si le digo las preguntas y cuáles le llaman la atención y les doy la respuesta o las leo todas, no sé cómo. ¿Cuántas tienes? Tengo la que acabo de leer y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas más. ¿Y captaron lo que acaba de decir Laurita? ¿En qué Sería consiste? chévere que la dictara para poder tomar nota, no sé. Listo. Profe, lo inicial, ¿En qué consiste la iniciativa de un proyecto de ley? Entonces, ahí quedó, es la propuesta de ley presentada a las potestades que se le atribuye a una o más órganos del Estado. Ahí que entonces vuélvelo a decir, Laurita, por favor. Vale, se los voy a leer despacio para que lo copien, si algo me dicen. Y bueno, iniciativa legislativa
Se le denomina así a la potestad que constitucionalmente se atribuye a uno o más órganos de un Estado para iniciar el procedimiento de trámite de forma válida que no culmine en la aprobación, modificación o derogación de una ley. La iniciativa legislativa corresponde efectuarla al gobierno, manifestada a través del proyecto de ley por el Congreso. Por el Congreso y el Senado. Y por último, llevado a cabo por las cámaras de acuerdo con la Constitución y sus reglamentos. ¿Ya? ¿Todos la cogieron? ¿Sí pudieron tomar nota? Sí, señor. Perdón. Norma. Sigue, Laurita. Vale, profe. Pues respecto a lo de las preguntas que le decía, entonces las leo una por una o le digo las preguntas y usted me dice cuál respondo. No lee, pues ya que las tenés, léelas y vas dando la respuesta. ¿Listo? De cada uno. Vale, profe, cualquier Pero, cosa, pues me hagamos dices, una cosa. o... Terminemos, complemento esto y al final lee las preguntas y las respuestas, ¿vale? Vale, profe, listo. Entonces, Norma Pérez. Norma Pérez va a leer en qué consisten los trámites de proyecto de ley. Buenas noches. Entonces, ¿en qué consisten los trámites de ley? Esta ley es una iniciativa gubernamental que se establece las directrices fundamentales de la política de racionalización, trámites, guías, las actuaciones de la administración pública en las relaciones de ciudadanos, empresarios con el Estado en sus diferentes niveles, para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones. También tengo cómo se tramita la ley. Las principales funciones del Congreso es la aprobación de las leyes que rigen en el país. Por eso es muy importante conocer que una ley de esta forma es entender mejor el trabajo realizado en el Congreso de la República. ¿Listo? También tenía lo mismo que Laura, que era quienes presentan los proyectos de ley, que yo ya los leyó. Entonces repite en qué consisten los trámites de los proyectos de ley. Despacito para que puedan tomar nota. Esta ley es una iniciativa gubernamental que establece las directrices fundamentales de la política de racionalización de trámites, ¿Establecen las qué, perdón? Señor. ¿Que establecen las qué? Qué pena. Que establecen las directrices fundamentales de la política de racionalización de trámites que guían las actuaciones de la administración pública. En las relaciones del ciudadano empresario con el Estado. ¿Que guían las actuaciones? De la administración pública en las relaciones del ciudadano empresario con el Estado.
En todo caso, la suben al WhatsApp, ¿listo? Por favor. Y la En sus cuarta, diferentes niveles. Perdón. sigue. En sus diferentes niveles para el ejercicio de actividades de derechos de cumplimiento de obligaciones. Entonces, ahora sí lee lo de corrido. Esta ley es una iniciativa gubernamental que establece las directrices fundamentales de la política de racionalización de trámites que guían las actuaciones de la administración pública en las relaciones del ciudadano empresario con el Estado, en sus diferentes niveles para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones. Perfecto. Y ahora Valentina nos va a decir en qué consiste la promulgación y derogación de una ley. Buenas noches. Bueno, la promulgación es el acto solemne por el que se publica o hace pública una ley. Dicha publicación se hace a través del Diario Oficial del Estado. La promulgación culmina el proceso de elaboración del texto legal cuestionado. Dicha elaboración se inicia con la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de ley, que se inicia con la aprobación por el Consejo de Ministros, que será sometido al Congreso de los Diputados y culmina cuando, aprobada por las Cortes, el Rey, como el jefe de Estado, procede a la sanción de la nueva ley. En el texto legal puede indicarse la fecha de entrada en vigor de la nueva ley. A veces se prevé que la ley entra en vigor o está vigente desde el mismo día de su completa publicación por el referido diario oficial. Si nada prevé la ley en este sentido, se entiende que entra en vigor a los 20 días de su completa publicación. Este plazo, como cualquier otro inferior previsto por la propia ley, para marcar el inicio de su vigencia, se denomina vocatio legis, algo así, legis. Vocatio legis. O vocación de la ley. Su objeto es facilitar el conocimiento o difusión de la ley antes de su entrada en vigor. Este plazo se encuentra sin computar el día primero, que es el de la completa publicación de la ley, y debiendo transcurrir el último por entero sin descontar los días inhábiles. Y la derogación, el procedimiento a través del cual se deja en vigencia a una disposición normativa, ya sea de rango de ley o inferior. La derogación es, por lo tanto, la acción contraria a la ley y la derivada promulgación. En un sentido amplio, significa dejar sin efecto una ley o norma jurídica en general, pero estrictamente hablando hay que distinguir 4 conceptos parecidos. Si quiere, profe, le leo los conceptos. Por favor. El primero, derogación propiamente dicha o derogación estricto sensu. Consiste en dejar parcialmente sin efecto una ley. La segunda, modificación o reforma. Qué pena. En modificación o reforma consiste en dejar sin efecto una parte de una ley, reemplazarla por otro texto. La tercera, la abrogación, consiste en dejar sin efecto totalmente una ley. Sin embargo, en la práctica, este vocablo es reemplazado por la expresión derogación total y aún más simplemente por derogación. Y la cuarta, la subrogación, consiste en la sustitución de un texto legal íntegro por otro. Muy bien. Repetimos desde la primera parte y despacio para que puedan captar. ¿Listo? ¿En qué consiste Sí, la promulgación? bueno, la promulgación. Ok. Es el acto solemne por el que se publica o hace pública una ley. Dicha publicación se hace a través del Diario Oficial del Estado.
La promulgación culmina el proceso de elaboración del texto legal cuestionado. Del diario del Estado, ¿y qué, perdón? Del diario oficial del Estado. La promulgación culmina el proceso de elaboración del texto legal cuestionado. Dicha elaboración se inicia con la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de ley. Que será sometido al Congreso de los Diputados y culmina cuando aprobada por las Cortes el Rey como el jefe de Estado. Si quieres, le leo lo de la derogación, profe. Sí, sí. ¿Ya captaron lo de la promulgación? Sí, profe. Listo. Ok. Entonces, ahora lo de la derogación. Derogación. Procedimiento a través del cual se deja sin vigencia a una disposición. Una disposición normativa. Ya sea de rango de ley o inferior. La derogación es, por lo tanto, la acción contraria y la derivada promulgación. Les voy a leer los 4 conceptos. Entonces, el primero es la derogación propiamente dicha. O derogación estricto sensu. Consiste en dejar parcialmente sin efecto una ley. La segunda es modificación o reforma. Consiste en dejar sin efecto una parte de una ley. O reemplazarla por otro texto. Consiste en dejar sin efecto totalmente una ley. Disculpa, Valentina. Abrogación. Abrogación. Gracias. O con B. Vale. ¿Dónde van? Claro que esto lo vamos a subir al WhatsApp, ¿no? Entonces léelo Bueno, sí. ¿sabes? Como lo subimos al WhatsApp. ¿Listo? Bueno, profe. ¿Lo vuelvo a leer o...? Léelo por último esto. Listo, sí, señor.
Entonces, ¿en qué consiste la promulgación y derogación en una ley? La promulgación es el acto solemne por el que se publica o hace pública una ley. Dicha publicación se hace a través del Diario Oficial del Estado. La promulgación culmina el proceso de elaboración del texto legal cuestionado. Dicha elaboración se inicia con la aprobación del Consejo de Ministros del proyecto de ley, que será sometido al Congreso de los Diputados y culmina cuando aprobada las Cortes el Rey, como el jefe de Estado, procede a la sanción de la nueva ley. En el texto legal puede indicarse a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley. A veces se prevé que la ley entra en vigor o está vigente desde el mismo día de su completa publicación en el referido oficial, el diario oficial. Sin nada de la ley, en este sentido, se entiende que entra en vigor a los 20 días de su completa publicación. Este plazo, como cualquier otro inferior previsto por la ley, para marcar el inicio de su vigencia, se denomina vocatio legis o ocasión de la ley. Su objeto es facilitar el conocimiento o difusión de la ley antes de su entrada en vigor. Este plazo se cuenta sin computar el día primero, que es el de la completa publicación de la ley, y debiendo transcurrir el último por entero, sin descontar los días inhábiles. Y la derogación es el procedimiento a través del cual se deja sin vigencia una disposición normativa, ya sea el rango de ley o inferior. La derogación es, por lo tanto, la acción contraria a la ley derivada por promulgación. Es un sentido amplio, significa dejar sin efecto una ley jurídica en general, pero estrictamente hablando hay que distinguir 4 conceptos parecidos. El primero es la derogación propiamente dicha o derogación stricto sensu, consiste en dejar parcialmente sin efecto una ley. La segunda es la modificación o reforma, consiste en dejar sin efecto una prorrogación, no sé cómo se dirá. Consiste en dejar sin efecto totalmente una ley. Sin embargo, en la práctica, este vocablo es reemplazarlo por la expresión derogación total y aún más simplemente por derogación. Y la subrogación consiste en la sustitución de un texto legal íntegro por otro. ¿Listo? Entonces, generalmente eso pasa, por ejemplo, cuando modifican una norma. Por ejemplo, si se llegara a implementar lo de la cadena perpetua, se derogaría la norma anterior, ¿cierto? Ya no sería la pena máxima 60 años, sino cadena perpetua. Entonces se derogaría la anterior norma y el artículo respectivo. Entonces diría, el artículo modifica la norma establecida de 60 años de pena por el de cadena perpetua. Entonces son derogaciones que van sucediendo a medida que se van modificando las normas, las leyes, los artículos. ¿Listo? Esas son las derogaciones. Y la promulgación es lo que dijo Laurita. Entonces, mucho a estas preguntas que va a hacer Laurita y las respuestas. Ténganlas muy en cuenta. Entonces empecemos, Laurita. Pero primero llamemos a lista. ¿Ya llamamos a lista o no, Lina? ¿Total? ¿Qué hizo Lina? Profe, ella me dice que tiene problemas con el internet, está fallando. ¿Y Luisa sí está? Pero Sí, profe, acá estoy. dice Lina que ya llamó a lista. Que ya tiene Sí, la ella lista. estaba tomando los que iban ingresando, los iba apuntando. ¿Pero quedaste vos con para manejar esto? ¿No, Luisa? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Laurita, empecemos. Apaguen micrófonos, por favor, y pongan mucho cuidado, tomen nota, que es muy importante. Bueno, la primera pregunta pues ya la había hecho, pero la voy a volver a leer. Es ¿quién puede presentar proyectos de ley? Entonces dice,
La Constitución de 1991 señala que pueden presentar estas iniciativas los miembros del Congreso, el gobierno a través de sus ministros, los magistrados de las Cortes y el Consejo de Estado, el defensor del pueblo y el procurador. Asimismo, señor. Repetí ese pedacito. Mucho ojo y oído. Bueno, la Constitución de 1991, desde el comienzo. Gracias. O sea, la pregunta en general es, ¿quién puede presentar proyectos de ley? Entonces, la respuesta es, la Constitución de 1991 señala que pueden presentar estas iniciativas los miembros del Congreso, el gobierno a través de sus ministros, los magistrados de las Cortes y el Consejo de Estado, el defensor del pueblo y el procurador. Asimismo, la Carta Política faculta a los ciudadanos que representen el 5%, del censo electoral vigente para presentar un proyecto de ley, o el 30% de los concejales o diputados del país. La anterior Constitución del año 1886 solo facultaba a los miembros del Congreso y al gobierno para presentar proyectos de ley. La otra pregunta es, ¿quedó claro? señor. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Listo, perfecto. En todo caso, hoy les manifiesto, yo he tenido en cuenta, por ejemplo, a la gente que he eximido y todo, los que siempre aparecen en pantalla, los que no aparecen siempre les voy a hacer parcial. Pero si los que aparecen en pantalla y contestan, me mandan los trabajos, intervienen, generalmente yo los eximo de presentar parcial y examen. Pero yo saco las fotos ahí con mi celular y voy detectando eso. ¿Listo? Entonces sigamos. Segundo. Sigue, Laura. La segunda pregunta es, ¿ante quién se presenta un proyecto de ley? O sea, en estas preguntas y ser... respuestas están las 4 preguntas que ya se resolvieron. ¿Listo? Sigue. Bueno, ¿ante quién se presenta un proyecto de ley? Puede ser presentado ante el Senado o ante la Cámara. Es decir, una propuesta puede iniciar su trámite en cualquiera de las dos cámaras, salvo el proyecto de ley de presupuesto que el gobierno no tiene que presentar ante la Cámara. Y ya se va a cortar, profe, entonces las otras las digo en la otra parte, ¿sí? ¿Perdón? Que ya dice que ya se va a cortar, entonces las otras preguntas las digo en la otra parte. Todavía quedan como 4 minutos. Dice que queda menos de un minuto. Queda menos de un Cámara de minuto. Representantes. Sí, señor. No te copiamos.